Sigo con el caso A, que lo tengo todo dentro del capítulo X.1 del volumen 4. Siguiente paso. Después de medir, de comprobar el PRA, como hemos visto, esto se hace primero el safety plug, si está bien, el PRA, y si está bien, bueno, como parte del PRA, medir la resistencia de precarga y prueba con escáner. ¿Cuál sería el siguiente paso lógico? Después de haber comprobado las bobinas, punto A, y los contactos, el punto B, del PRA con el multímetro y que todo haya salido bien, bobinas entre 40 a 110 ohmios y contactos cierran correctamente con resistencia muy baja, el siguiente paso recomendado es, primero, medir la resistencia de precarga con el multímetro, sin herramienta de diagnóstico. Es una prueba estática, más sencilla y segura, que requiere menos equipo. Te permite confirmar si el resistor de precarga integrado en el PRA está en buen estado o abierto / quemado. Después de esto, hacer la prueba completa con herramienta de diagnóstico, una GDS o escáner bidireccional compatible con Hyundai. Esta es la prueba dinámica más completa y cercana al procedimiento oficial de Hyundai, según los TSB como 23HC001H. Permite ver en tiempo real si el voltaje precarga correctamente. Permite ver en tiempo real si el sistema precarga correctamente. Voltaje de capacitores sube a 200-310 voltios. Si ambas pruebas salen bien, el problema ya no está en el PRA y hay que mirar cableado, BMS, inversor o incluso un problema intermitente. 1. Medir la resistencia de precarga. Esta prueba se hace después de confirmar que las bobinas y contactos están buenos. Se mide el resistor que limita la corriente durante la precarga. Está en serie con el relé de precarga. Preparación de seguridad, obligatoria. Llave off. Desconecta el terminal negativo de la batería de 12 voltios. Extrae el safety plug, conector naranja grande. Espera mínimo 10-15 minutos para que se descarguen los capacitores. Usa guantes aislantes de alto voltaje, ASTM de 120 clase 0 más gafas. Desmonta el PRA lo suficiente para acceder a sus terminales de alto voltaje, B positivo, B negativo, INV positivo / P positivo, INV negativo / P negativo, y también para acceder al conector de control. Paso a paso, localiza los terminales en el PRA. B positivo, positivo de la batería High Voltage, borne grande. Luego, INV positivo o P positivo, positivo al inversor. Luego, el resistor de precarga suele estar en el camino entre B positivo y INV V positivo, cuando solo actúa el relé de precarga. 2. Configura el multímetro, modo resistencia. Escala automática o 200 ohmios, 2 kiloohmios, la más baja posible. 3. Mide la resistencia de precarga, con el PRA desconectado y todos los relés en estado off. Coloca una punta en B positivo y la otra en el terminal de salida del resistor de precarga, normalmente el punto intermedio antes del contacto principal positivo, o directamente entre B positivo e INV positivo si el diseño lo permite. En muchos PRA de Sonata el resistor está paralelo o en serie con el contacto de precarga. En la práctica, para estos modelos Hyundai y Kia, la medición típica se hace entre los terminales que corresponden al circuito de precarga. Consulta el conector High Voltage del PRA o abre la tapa inferior con cuidado si es necesario. Valor esperado. Especificación aproximada según experiencia en estos modelos. Resistencia de precarga buena.
normalmente entre 10 y 50 ohmios, a veces hasta 100 ohmios, dependiendo del año exacto. El valor exacto no es crítico siempre que no sea OL, abierto, ni 0 ohmios, cortocircuito. Interpretación. Buena, valor estable dentro del rango, por ejemplo, 20-40 ohmios. Esto significa resistor OK. Luego, mala, abierta, da OL o millones de ohmios. Resistor fundido o quemado, implica PRA defectuoso, cambiarlo. Luego, mala también, en corto, 0 ohmios o muy bajo, implica resistor en cortocircuito, implica PRA defectuoso. Bien. Luego, si la resistencia es muy alta o inestable, el resistor está degradado. 4. Limpia los terminales si están oxidados y repite la medición. 5. Si el resistor está malo, reemplaza toda la PRA, no se repara fácilmente. Esta prueba es rápida, pero no sustituye la prueba dinámica porque no verifica el comportamiento real bajo tensión. 2. Prueba completa con herramienta de diagnóstico, GDS o escáner bidireccional. Esta es la prueba oficial recomendada por Hyundai en sus TSB. Requiere un escáner que permita leer datos en vivo del módulo BMS, Battery Management System, hacer Active Test o control bidireccional, activar relés manualmente. Equipo recomendado, Hyundai GDS, herramienta oficial de diagnóstico. Herramienta oficial. Luego, escáner compatible como Autel Maxi 6, Launch X431, Gela Goodman, Texa o similares que soporten control bidireccional en Hyundai Hybrid, módulo BMS o Hybrid Control. Paso a paso detallado. Preparación. Reconecta todo. Safety plug puesto, batería de 12 voltios conectada, PRA montado correctamente. Conecta el escáner al puerto OBD2. Enciende la ignición sin arrancar. 2. Selecciona en el escáner el BIN correcto. Después BMS, Battery Management System o Hybrid Control Module, módulo de control híbrido. Borra los DTC existentes, incluido el P1B77. 4. Prueba de datos en vivo, Current Data o Live Data. Intenta poner el coche en modo Ready, freno pisado más botón Start. Monitorea estos parámetros clave, según el TSB de Hyundai. BMS Main Relay On Status, debe pasar a Yes. Inverter capacitor voltaje de capacitores del inversor, debe subir rápidamente a 200 voltios, 310 voltios, aproximadamente el 80 o el 100% del voltaje de la batería HV. Bien. También se mira el voltaje de la batería HV, normalmente 270-310 voltios, y también el estado del relé de precarga. Todo esto es monitorear estos parámetros, según el TSB de Hyundai. Interpretación. Si el capacitor voltaje no sube, se queda cerca de 0 voltios o muy por debajo del 80% del voltaje HV, fallo en precarga. Implica PRA defectuoso, aunque bobinas y contactos midan bien. Ahora, si sube correctamente y el main relay, el principal relé, pasa a on, entonces el PRA funciona. Bien. Ahora, 5. Activo test. Test activo bidireccional control. La parte más útil. En el menú del BMS, busca Active Test, test activo, o test de actuación, o control de relé. Activa 1 a 1. El precarga relé, relé de precarga. Prechar relé. El main relé positivo, el principal relé positivo. El main relé negativo, principal relé negativo. Mientras activas el relé de precarga, observa en tiempo real cómo sube el voltaje de los capacitores del inversor.
Escucha clics y verifica que no aparezcan nuevos DTC. Interpretación. Si al activar el precarga relé el voltaje no sube o sube muy lento, implica que hay problema en el circuito de precarga, resistor o contactos. Si todo activa correctamente pero en modo ready real falla, implica problema en cableado, sensor de voltaje o BMS. 6. Después de las pruebas, borra códigos, prueba varias veces el modo ready. Si persiste el P1B77, lo más probable es que el PRA esté defectuoso internamente, aunque las mediciones con multímetro parezcan buenas, y hay que reemplazarlo. Recomendación final realista. En la práctica, cuando se llega a este punto y las mediciones con multímetro están bien, la mayoría de talleres cambian directamente el PRA completo, porque es la solución que resuelve el P1B77 en la gran mayoría de casos restantes. Ahora explico fuentes del procedimiento de medir resistencia de precarga. Sobre las fuentes que utilicé para el procedimiento de medir la resistencia de precarga en el PRA de Hyundai Sonata Hybrid. Fuentes oficiales y principales, el TSB oficial de Hyundai, el documento que ya he dicho. Este boletín técnico de Hyundai describe el flujo de diagnóstico completo para el código P1B77, High Voltage Precharging Fault. En él se indica inspeccionar el PRA, pero no da un valor numérico exacto para la resistencia de precarga. Solo menciona medir resistencia del fusible del safety plug con especificación menor o igual a 1 ohmio. El TSB recomienda reemplazar el PRA completo cuando las pruebas de relés no cumplen especificación, sin detallar el resistor de precarga de forma aislada. También esto lo saca a la búsqueda de procedimientos de diagnóstico de Hyundai, GDS, la herramienta oficial GDS, Global Diagnostic System de Hyundai, incluye flujos de diagnóstico con mediciones en el PRA, bobinas de relés y contactos. Estos procedimientos internos suelen indicar que la resistencia de precarga debe estar en un rango de varios ohmios, no abierto ni en corto, pero los valores exactos no se publican públicamente. Fuentes secundarias, experiencia práctica en talleres y foros. El rango aproximado que te indiqué de 10 ohmios a 50 ohmios, a veces hasta 100 ohmios, no proviene directamente de un manual oficial público, sino de la experiencia acumulada de mecánicos especializados en híbridos Hyundai y Kia que publican sus mediciones reales en foros especializados, hyundaiforums.com y Sonata Forums, diag.net y vídeos y reparaciones reales en YouTube. Y también en Jazzware y técnicos certificados, expertos en Hyundai que responden consultas indican que la resistencia de precarga típica en estos PRA es de decenas de ohmios, no cero y no infinito. Resumen importante, no existe un valor oficial público exacto publicado por Hyundai para la resistencia del resistor de precarga del PRA en los TSB accesibles. Hyundai prefiere que se reemplace toda la PRA si hay sospecha en el circuito de precarga. Repito, Hyundai prefiere que se reemplace toda la PRA si hay sospecha en el circuito de precarga. El rango 10-50 ohmios o hasta 100 ohmios que te di es un valor práctico consenso que usan muchos técnicos cuando miden manualmente el resistor integrado en el PRA de estos modelos. Sirve como referencia orientativa, pero no es una especificación factory estricta. En la práctica, lo más habitual es, si da OL abierto, resistor fundido, implica PRA defectuoso. Si da 0 ohmios, corto, implica resistor dañado, PRA defectuoso. Si da un valor estable en decenas de ohmios, normalmente se considera aceptable y se pasa a otras pruebas como datos en vivo del capacitor voltaje.
Resumen importante, Hyundai no publica el procedimiento detallado de punta roja aquí, punta negra allá, para el resistor de precarga en ningún TSV accesible al público. Los TSV solo dicen, si sospechas del PRA, reemplázalo, o usan GDS para datos en vivo. Lo que te expliqué es la forma práctica real que usan los talleres y mecánicos do it yourself que han abierto el PRA y ven físicamente dónde está integrado el resistor.